Vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Amén. Yo sé que a esta hora ya hay cansancio, pero le quiero pedir unos cuantos minutos que me dé de atención mientras yo hablo la palabra que Dios ponga en mi corazón. Amén. Y que sé que va a ser de bendición. Esa es mi oración. Ser un poquito de bendición para esta congregación. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. ¿Están cansados? Sí, están cansados algunos, yo sé, ¿verdad? Porque yo me canso también. Pero quiero pedirles eso, que oremos a Dios y le diga: Espíritu Santo, dame la fortaleza que necesito para escuchar la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Y que podamos ser edificados y salgamos bendecidos de este lugar. Amén. Hay un buen grupo. Que Dios bendiga y fortalezca y conceda las peticiones, ¿verdad? Conforme a su fe y su búsqueda al Señor. Así es que quiero pedirles que nos pongamos de pie, ¿verdad? Y vamos a orar primeramente al Señor. Vamos a orar con todo nuestro corazón. Dígale: Señor, dame la porción que tienes nosotros en esta tarde. Ya nos has bendecido en la mañana. Nos gozamos, te trajimos alabanza, ya te hemos dado alabanza. Dígale: Señor, háblame. Dígale con sus palabras cuál es su necesidad en esta tarde. Dígale: Señor, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco una vez más delante de ti. Ahora estoy delante de tu pueblo, Señor, de tus hijos. Te pido, Padre, que me permita hacer un poco de bendición para este pueblo. Usa mis labios, Señor, una vez más, para la gloria tuya, Señor. Y que mientras yo predico tu palabra, Dios, tu Espíritu Santo se mueva en la vida de cada uno de mis hermanos. Yo sé que hay necesidad, Señor, en medio de este pueblo y de tu palabra. Te doy gracias, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo me acerco y solo te pido ser de bendición para este pueblo. Tú conoces mi corazón, mi intención, mi deseo, mi anhelo, Dios. Delante de ti no hay nada oculto, Padre. Tú me conoces. Y te pido en el nombre de Jesús que me dejes esa oportunidad de hablar tu palabra. Maravillosa palabra. Gracias, Señor. No porque merezca ni sea digno, sino por lo que Cristo ha hecho en mi vida, Señor, y por lo que hizo en esa cruz del Calvario maravillosa. Gracias te doy en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios maravilloso, por esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Vamos a leer, hermano, abra por favor el Evangelio de Lucas en el capítulo 8. Y vamos a meditar bajo el tema: el resultado de confiar en Jesús. El resultado de confiar en ¿quién? En Jesús. Hace poco Yair me decía que por qué se repite muchas veces, ¿verdad? Y yo le comentaba que estaba viendo un documental del Army, en donde cuando en sus primeros días llegan, le gritan, les hablan fuerte. Y los paran frente al locker donde ellos van a tener sus 3 trapitos que se llevan, y frente a su cartridge o la cama, y los hacen pararse de frente, poner el dedo sobre el número y los hacen repetir ese número un montón de veces. Lo mismo lo llevan al cartridge y lo ponen allí y lo ponen allí y dicen el número. Pareciera que es un rito, pero yo le explicaba y le digo: eso es para que bajo cualquier circunstancia no olviden dónde tienen cuál es su locker y su cartridge. Amén. Usted llegó, tocó, ya sabe, ese es el suyo. Entonces, así hay cosas que son necesarias que las repitamos y las repitamos para que aprendamos. Amén. Amén. O sea, hay cosas que no es solo una vez. Amén. Entonces, vamos a meditar en esta palabra. Yo pregunto: ¿cuál es el tema de esta tarde? ¿Verdad que es necesario que lo repitamos? El resultado de confiar en Jesús. Amén. El resultado de confiar en Jesús. O sea, cuando confiamos en Jesús, la idea es que cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, van a haber resultados a favor nuestro. Amén. Y que en esta tarde nos vayamos con ese pensamiento. Quiero que leamos en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer el versículo 40. Y vamos a leer hasta el versículo 42.
y posteriormente vamos a leer el versículo 50 solamente. ¿Estamos listos? Amén. No se me duerman, pues, que no hemos terminado. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de ¿quién? Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba como, hermanos, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Versículo 50 dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será ¿qué? Gloria a Jesús. El resultado de confiar en Jesús. Puede sentarse, hermano, gracias. En esta vida muchas veces nos sentimos tentados a confiar en nosotros mismos. Lo que se le llama confiar en la carne, en lo que yo puedo hacer, en lo que puedo lograr con mi capacidad. Y hay golpes que nos da la vida, que vienen con el propósito de darnos una lección, cuya lección es el no confiar en nuestra carne. Amén. Muchas de las cosas que vivimos, las vivimos con ese propósito, porque estamos muy confiados en nuestra carne. Tenemos un buen trabajo, tenemos la mejor familia del mundo, tenemos buenas amistades, tenemos mucho dinero, tenemos tantas cosas que llegamos a pensar que lo que menos necesitamos quizá sea Dios. O si pensamos en Dios, lo vemos como el último recurso en nuestra vida. Por eso es que muchas de las cosas que pasamos vienen con el propósito de enseñarnos a nosotros una lección, y es a no depender al 100% de nuestra carne, a reconocer que hay un Dios a quien debemos adorar, a quien debemos servir y a quien debemos de buscar siempre. Amén. La palabra de Dios que leíamos menciona un acontecimiento muy hermoso. Jesús, después de glorificarse en la vida del Gadareno, después de libertarlo de esas cadenas, decide pasar nuevamente de donde partió cuando fue a Gadara. Dice la Biblia que volvió a Galilea en una barca, y en Galilea la gente que conocía a Jesús estaba esperándole, querían ver a Jesús, anhelaban la presencia de Jesús. Y dice que ese pueblo le estaba esperando con mucho gozo. ¿Cuántos esperan a Cristo en esta tarde? ¿No cree que sería lindo si Cristo viniera en este momento? Sería hermoso, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con mucho gozo, porque todos le esperaban. En Galilea había una fiesta. En la ribera, en la orilla del mar, había una fiesta grande, porque sabían de que Jesús en algún momento iba a volver a Galilea. Y esa gente había entendido que la presencia de Cristo cambia toda la atmósfera. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Cuántos saben de que Cristo, su presencia alrededor nuestra, cambia la atmósfera? En Cristo hay esperanza, en Cristo hay vida, en Cristo hay sanidad. Ese pueblo entendía porque había visto obrar a Cristo grandes maravillas, y él decía: ya va a venir Cristo. Quizás en esa barca viene, quizás en la próxima viene, pero su afán y su anhelo era ver y estar con ¿quién? Con Cristo. ¿Cuál es nuestro afán? ¿Cuál es nuestro anhelo en nuestros tiempos? ¿De qué manera estamos esperando a Cristo nosotros? ¿Estamos esperando a Cristo con gozo, o estamos esperando a Cristo de una manera incorrecta? ¿O estamos esperando a Cristo porque lo que predicaba el pastor es una gran realidad, hermano? La novia se conoce porque, ¿verdad? Y una novia se conoce cuando está alegre. ¿Cuándo ha visto usted una novia triste? Yo lo he visto en videos en YouTube, que como que a matarla van, hermano, están así. ¿Pero por qué? Porque no hay una relación, no hay un anhelo, no hay amor, no hay gozo. Y usted lo ha visto, ¿verdad? Por eso es hermoso casarse cuando se ama.
Amén. Entonces este pueblo estaba con gozo. En Galilea una fiesta. Jesús venía con sus discípulos, gozoso también, ¿verdad? Y los discípulos venían más gozosos porque acababan de ver la liberación de un endemoniado. Y dice la palabra del Señor, mire qué hermoso. Así como aquí yo sé que hay mucha gente con gozo. Si yo pregunto y les motivo a ustedes, ¿cuántos están gozosos? Amén. Ya ven que hay algunos. ¿Saben? ¿Cuántos están alegres? Amén. ¿Cuántos esperan a Cristo? Amén. Amén. Hay mucho gozo, mucha algarabía. Pero después de la descripción que hace el Evangelio de Lucas del gozo de esa multitud, se torna un poco oscuro el hecho que entre medio de este pueblo gozoso había gente que estaba con una necesidad urgente de un milagro en su vida. Aquí vemos gente sonriendo y aquí hay gente que está muy alegre, pero también hay gente que tiene una necesidad urgente, más allá de la simple presencia de Cristo y de poder verle. Ellos anhelaban un milagro de ese Hijo de Dios al estar juntamente con ellos. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero hay gente en medio nuestra que no se conforma con sentir ese gozo que los demás sienten o decir, ahí está Cristo, ahí está la presencia de Dios. Aquí hay gente que necesita y dice, yo necesito más que sentir eso, necesito un milagro de mi Cristo poderoso. Amén. Por lo tanto, el corazón de ellos se movió hacia Cristo de una manera distinta, de una manera diferente, porque su necesidad superaba la necesidad de las otras personas, porque muchos querían verle nada más. Dice la palabra del Señor de que cuando Jesús llegó a esa multitud, vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Quiere decir que era un hombre de un estatus alto dentro de la sociedad, dentro del pueblo religioso, judaizante. Era Jairo. Jairo no era cualquier persona, era un principal de la sinagoga. Sin embargo, este hombre hizo una actitud maravillosa que no todos la hicieron. Dice de que se postró a los pies de nuestro Señor Jesucristo y le tenía una petición a Él. Él no solamente quería aplaudir, no solamente quería decir aquí vino Jesús, Él quería un milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él decidió confiar en Cristo, no solamente como aquel profeta, sino como el Hijo de Dios, como el ungido de Dios, que podía hacer milagros. Amén. Dice la palabra que entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía, hermano? Le rogaba que entrase en su casa. Le suplicaba que entrase en su casa. Jairo, su anhelo no era solamente ver a Jesús, sino darle la oportunidad a Cristo que entrara en su casa. Porque Jairo por la fe entendía que si Cristo entraba en su casa, la atmósfera de tristeza que había en su casa se iba a convertir en gozo, se iba a convertir en alegría, porque como la palabra de Dios declara que Él cambia mi lamento en baile. Aleluya. Por eso decía Jairo, oh Jesús, yo no solo quiero verte, yo quiero abrir las puertas de mi casa y dejarte entrar, porque sé que si tú entras en mi casa, algo maravilloso va a suceder en mi casa. Aleluya. En medio de aquel pueblo gozoso, habían dos personas que estaban con esa sonrisa opacada a causa de las necesidades que tenían. Amén. Le rogaba, dice, que entrase a su casa. Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre con una posición dentro de su religión muy alta, un hombre que sabía que por ser él judío, y porque había muchos pueblos que rechazaban a Jesús, el hecho que Él se postrara delante de Él le iba a arrastrar críticas, le iba a arrastrar tantas consecuencias quizás dentro de su núcleo religioso. Pero Él dijo, a mí no me importa lo que ustedes digan, yo lo que necesito es un milagro, y este hombre que se llama Jesús, el Hijo de Dios, tiene lo que yo necesito. A Él no le importó, a él no tuvo la vergüenza que tenemos muchas veces nosotros por el que dirán acercarnos a Cristo. Amén. Dice que le rogaba que entrase en su casa. Esa era la petición de Jairo delante de Jesús. Contrario a nosotros muchas veces. Y abróchese aquí el cinturón, porque sí, lo digo por usted y para usted en esta hora de la tarde. Y lo digo no con nombre, sino en nombre de la congregación. Muchos de nosotros estamos rogando casi que salga Cristo de nuestra casa.
Y Jairo rogaba para que Cristo entrara a su casa. Amén. Porque ya nos pesa, ya nos duele hacer lo que hacemos para el Señor. Ya no nos agrada venir al templo con el amor que debemos de venir. Casi le decimos: Jesús, estoy cansado de que estés en mi casa. Amén. Jairo le rogaba: Jesús, entra en mi casa. ¿Por qué Jairo quería que entrara Jesús en su casa? ¿Por qué? ¿Por qué quería Jairo que Cristo entrara en su casa? Amén. ¿Por qué? ¿Cuál era el afán? ¿Por qué usted quiere? Le pregunto, ¿por qué usted quiere que Jesús entre en su casa? Porque queremos nosotros a Cristo en nuestra casa, ¿verdad? Amén. Queremos a Cristo en nuestra casa. Amén. Nuestra casa como Bededón, como decía, ¿vea? Y también nuestra casa, nuestro corazón, que Cristo permanezca en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Este hombre entendió que tenía una necesidad, hermano, que no podía suplirla a él, ni con toda la fama que tuviera, ni con todo el dinero, ni con toda la posición dentro de la religión que él profesaba. Él decía: solamente Cristo tiene la solución. Él dijo: ya no puedo depender de mis influencias como persona, ahora dependo de un Cristo vivo, que Él sí tiene la respuesta para mí. Amén. Por eso decía yo, hay circunstancias que nos enseñan a que no dependamos 100% de la carne, porque se nos sube eso, hermanos. Se nos sube eso de querer depender de nosotros. Tengo, quiero, puedo, hago y deshago. Hay momentos en que hay que depender únicamente de Cristo, hermanos. Amén. Y por eso vienen muchas veces esas situaciones a nuestra vida. Porque estamos tan compenetrados en nosotros mismos y nos olvidamos de Cristo. Y le dice, porque tenía una hija, dice la palabra del Señor, única, como de 12 años, que se estaba como muriendo. Mire la lección que yo sacaba aquí. Y esto es un mensaje que hace días yo quería compartir. Porque nos habla a nosotros como padres, nos habla a nosotros como esposos, nos habla a nosotros como hijos. Y los que estuvimos en la fogata, yo me fui con la lección de que muchas veces hacemos el papel no de mediador como sacerdotes, sino de profetas, ¿verdad? Y faltó que lo hacemos y lo hacemos mal, pastor. Somos malos reyes. Y a causa de nuestra mal gobernabilidad vienen las situaciones a nuestra vida. Pero no nos ponemos como un intercesor muchas veces, como sacerdotes en el hogar. Mire Jairo lo que hacía. Vio la necesidad de que su hija se estaba muriendo y fue ¿hacia dónde? Hacia Cristo. ¿Qué hacemos nosotros, iglesia, cuando vemos que nuestra cónyuge ya no quiere nada con el Señor? ¿Qué hacemos cuando vemos que nuestros padres no quieren nada con el Señor? ¿Qué hacemos nosotros cuando padres entendemos que nuestros hijos están bien físicamente, pero espiritualmente se están muriendo? Amén. Nos da igual, nos vamos para la iglesia, si querés vas, si no, no vas y nos vamos. Hermano, este hombre, cuando vio que su hija estaba a punto de morir, buscó ¿a quién? A Cristo. Y ese es el centro del mensaje en esta tarde, que si buscamos a Cristo, el resultado de confiar en Cristo va a ser de bendición para nuestra vida. Y no darnos por vencidos, porque no fue fácil para Jairo. Pero mi cónyuge no quiere. ¿Qué hago yo? ¿La mando para el infierno? Ahí te vas a condenar. Si no quieres, andate. Si quieres el mundo, ahí está el mundo, andate. Esposa, si su esposo estaba con un tanto débil, ¿qué hace usted? Si querés, quédate, carnudo. Yo me voy. Esto es individual, esto es aquí. Nunca intercede, nunca se acerca usted a Cristo para poner la necesidad de esa persona y decirle: Señor, Él necesita vida. Vemos que nuestros hijos están muriendo y nosotros como que nada. Jairo no, hermanos. Jairo no. Y mire cómo somos, hermanos. Mire cómo somos. Y usted me va a disculpar. Si nuestros hijos se enferman, mire, yo cuando un hijo mío tiene fiebre, yo créame que yo me preocupo. ¿Qué hace usted? ¿No? Busca medicina, ¿verdad? Busca medicina. Tiene su termómetro. Tiene las diferentes clases
de analgésicos que hay para darle al niño, porque no quiere que su niño se enferme. ¿Y en qué es lo que piensa usted cuando su niño esté enfermo? ¿Cuál es el paso que probablemente se pueda dar? Ajá. Y va al pediatra porque tiene miedo que se muera. Si yo pregunto aquí, ¿quién quiere que su hijo se muera o es indiferente cuando se enferma? Nadie levanta la mano, ¿verdad que no? Busca la medicina. ¿Por qué no hacemos lo mismo en el sentido espiritual cuando vemos que nuestros hijos se nos están muriendo? ¿Por qué no? ¿Por qué somos indiferentes como si no valieran, hermanos? ¿Usted cree de que si llegamos a la presencia del Señor un día, no va a ser duro el que digan, allá está el hermano Walter con la hermana Verónica, allá están en el cielo como dos pajaritos, y Yair y Giselle, ¿dónde están? ¿Usted cree que no me dolería a mí? Si son mi responsabilidad como padre. Ellos necesitan más que comida, ropa y vestido. Eso se los puede dar el mundo. Amén. ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros? ¿Por qué somos indiferentes, iglesia? ¿Por qué no confiamos en el Señor para ver resultados maravillosos? ¿Es fácil? No, no es fácil. Sus hijos están pequeños, hermano Walter, sí están pequeños. Y estoy consciente de que es difícil. Yo he sido adolescente, he visto la lucha de padres con adolescentes. Pero esta palabra me dice a mí de que estas personas buscaron a Cristo y Cristo les ayudó. Amén. Amén. Y que Dios nos dé la fuerza. Porque de alguna manera nosotros, hermanos, no comprendemos en realidad los procesos. Pero Jairo vio que su hija se estaba muriendo. ¿Y qué hizo? Buscar a Jesús. Amén. Y no es para entristecerlos, iglesia, como están ahorita. Alégrense. Cristo les ama. Amén. Amén. Pero mire lo que hizo Jairo. Y decía yo, qué palabra más hermosa. Lo que Jairo hizo en el tiempo propicio. Si Jairo hubiera confiado en su religión, en su posición y dice, no, yo no voy a ir donde Jesús, ¿qué hubiera pasado? Su hija se le muere. Amén. ¿Cristo la podía resucitar? Sí. Pero es necesario buscar siempre ¿a quién? A Cristo. Y Jairo le presenta esa necesidad a Jesús. Y mire qué hermoso es el Señor. La multitud, el gozo, la gente bien feliz. De repente Jairo, sin sonrisa en sus labios, llorando quizás este hombre se postra y le dice, Jesús, esto quiero, esto necesito y tú puedes, entra en mi casa, Jesús. Cuando Jesús iba para la casa de Jairo, se encuentra con una mujer que quizás podría ser el caso en esta tarde, que no tenía la libertad por la condición de la enfermedad que estaba viviendo, de llegar y públicamente decirle como le dijo Jairo, Jesús, entra en mi casa porque mi hija se está muriendo. Había una mujer que en silencio sufría, pero también puso su mirada en Cristo y se acercó con una fe que relata otro evangelio, el evangelio de Marcos, en el capítulo 5 dice que ella decía, si yo tan solo logro llegar y toco el borde del manto de Jesús, yo voy a recibir la sanidad que necesito. Ella había gastado todo, dice hermano, cuanto ella tenía, ya no tenía más en quién confiar, sino solamente en Cristo Jesús. Dice que mientras iba, y usted ya conoce esta historia, ¿verdad? Hasta la dramatizan en una alabanza y sale. Pero dice que mientras iba Jesús para donde Jairo, atendiendo la necesidad de Jairo, dice que sintió que alguien lo había tocado a él. Amén. ¿Saben eso, verdad usted? Amén. Dice la palabra, pero una mujer que padecía de flujo de sangre de hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, por ningún médico. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué hizo? El resultado de acercarse ¿a quién? A Cristo. Pero ojo, esta mujer no se acercó con una fe común y corriente. Esta mujer se acercó con una fe sobrenatural a Cristo, porque ella no iba como los demás. Ella dijo, yo voy, pero yo le voy a tocar y sé que si le toco voy a ser sana de mi enfermedad. Y Jesús preguntó y dijo, algo ha pasado en mí. Mire hermano, dentro del pueblo de Dios hay muchas cosas y pasan muchas cosas en el ámbito espiritual, pero siempre hay gente que viene con una fe que logra tocar esa presencia de Cristo y hay algo maravilloso en el ámbito espiritual. Amén. Que no es común y Jesús lo nota. Jesús sintió
La gente le dice, Jesús, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? ¿Por qué dice Jesús? Porque virtud. Hay algo que salió de mí que no sale si no es a través de la percepción de una fe sobrenatural. Amén. O sea que no fue un toque común y corriente. Fue algo profundo en la vida de esa mujer que dijo, si yo toco el borde del manto de Jesús, voy a ser sana de mi enfermedad. ¿Y qué pasó? Fue sana. Públicamente no pudo decirlo la mujer por su enfermedad, pero públicamente testificó del resultado de haberse acercado a Cristo. Amén. Dice que preguntó, ¿y quién fue aquí? Y ella dijo, yo fui, Señor, quien te ha tocado. Yo fui quien te ha tocado. ¿Cuántos quisieran tocar el borde del manto? Gracias, Señor. ¿Cuántos necesitan un milagro en esta tarde? ¿Cuántos? Y lo que están haciendo es eso, acercarse a la presencia de Jesús. Amén. En esta tarde, en medio de todo ese sueño, de ese cansancio que usted tiene, haga su mejor esfuerzo, decirle, Señor, yo quiero todavía ese milagro. Porque somos humanos, nos cansamos. Yo me canso, yo he estado en esa posición que usted está ahorita. Yo me canso. Pero esta mujer dijo, yo voy a ir en contra de todo pronóstico. Se metió en medio de la multitud y dijo, yo no sé con qué fe vienen ellos, pero mi fe está en que si toco a Cristo, yo voy a ser sana. Amén. Mire qué hermoso. Y dice que mientras este milagro sucedía, iba Jesús. ¿Para dónde iba Jesús? ¿Para dónde? Acuérdese, iba para la casa de Jairo. Jesús no había desistido, pasó ese evento maravilloso y yo me imagino que dentro de Jairo, hermano, imagínense que Jairo, necesitando un milagro de nuestro Señor Jesucristo, van para la casa de Él, se produce un milagro maravilloso. Yo me imagino que dentro de la vida de Jairo había algo maravilloso que decía, tú puedes, Cristo, lo acabas de hacer aquí, tú te has glorificado, tú lo has hecho en la vida de esa persona, Señor, tú lo vas a hacer con mi hija. Esa era la fe maravillosa en la vida de Jairo. ¿No cree usted que no? Claro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nuestra fe está activada, el enemigo va a hacer lo imposible por hacernos desistir de él. Cuando usted se ha propuesto, cuando usted identifica la necesidad de interceder por su hijo, por su hija, por su mujer, usted mujer, por su esposo, algo va a querer hacer el enemigo para estropear su fe y hacerlo desistir. Porque cuando eso estaba pasando, llegan unos, ¿verdad?, amigos de Jairo y le dicen, ya Jairo, ya deja al maestro en paz, porque tu hija, ¿qué le dice? Ha muerto. ¿Usted cree que no fue un choque fuerte para la vida de Jairo que le digan, hey, tu hijo ha muerto, tu hijo ya no vive? En medio de eso yo me imagino que algo pasó en la vida de Jairo y es ahí donde Cristo le dice, Jairo, Jairo, no temas, solamente cree. Amén. Usted no ha sentido esa palabra de parte del Señor muchas veces cuando usted está queriendo desistir y llega la palabra de Cristo y le dice, no temas, solamente cree. Amén. Aleluya. Si tan solo creyéramos nosotros de verdad, viéramos la gloria de Dios. Amén. Si como Jairo estuviéramos dispuestos a dejar de depender de nosotros mismos, humillarnos, sin importar la posición, ni la condición o el estatus, y le buscáramos de corazón, Cristo lo hace. Dice que Jesús entró en la casa de Jairo y había gente que estorba como lo hay en nuestros tiempos. Que en vez de fortalecer nuestra fe, nos opacan y nos ahogan. Se burlaban cuando Jesús les dijo que la muchacha solamente dormía. Y lo primero que Jesús hizo, y ponga atención, hermano y hermana, no confundamos la mansedumbre con no sé cómo decir la palabra para que no se ofenda. Pero hay que ser inteligente, hay gente que estorba en nuestra fe. Amén. Hay gente que estorba en nuestra fe. Hay gente que no nos va a dar una palabra de motivación ni nos va a motivar a seguir adelante en nuestra fe en el Señor. Y Jesús lo primero que hizo cuando vio a esa gente que se burlaban de él porque él iba donde estaba la niña, Jesús las apartó y le dijo, vengan los papás y vengan ustedes discípulos míos, porque él sabía que iba a glorificarse en la vida de esa niña. Y mire lo maravilloso que cuando Jesús entró,
la tomó de la mano y Jesús clamó diciendo, muchacha, ¿qué le dijo? Te digo, Levanta. En Marcos está relatada de una manera diferente y explica un poco más, que dice que el manto de Jesús lo puso sobre ella y eso se llama el talit, ¿verdad? Sí, manto. Y talita cumi quiere decir la niña que está debajo del manto de Jesús. Levántate. Mire qué hermoso como cuando el manto de Cristo viene sobre la vida de uno, obra milagros maravillosos. Iglesia, el buscar a Cristo con fe produce resultados en nuestra vida y produce el milagro que nosotros necesitamos. El problema no es Cristo, el problema no es la religión, el problema no es la iglesia, el problema es mi falta de fe y mi falta de ver desde una perspectiva correcta a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en día hay una necesidad grande de rogar a Jesús, de implorarle así como lo hizo Jairo, así como lo hizo esa mujer, e interceder por los que Dios nos ha dado a nosotros. A la mujer no la empujaron a Cristo, fue su convicción que dijo, si le toco, Él me sana. A Jairo no lo empujaron violentamente. Jairo dijo, yo he visto y oído de este hombre y yo sé de que Él tiene la sanidad para mi hija en este momento. ¿Qué es lo que piensa usted de Cristo, iglesia, en esta tarde? ¿Cree usted que Cristo tiene la solución para su problema? Amén. ¿Cree que Él puede hacerlo? Amén. ¿Cree que van a haber resultados si usted busca de nuestro Señor Jesucristo o no? Amén. Yo le pregunto, y con esto termino, para que no me sigan viendo así. ¿Se va a conformar en ver a su hijo, a su hija muriendo, a su cónyuge muriendo? ¿O quiere hacer lo que hizo Jairo y decir, Señor, te necesito, entra en mi casa, porque mi hija está muriendo? Quizás su cónyuge, no sé quién, pero ahora usted puede acercarse al Maestro, a Cristo, al Rey de Reyes, y este podría ser su día. Conforme a su fe, Dios lo puede premiar en esta tarde y decirle como le dijo a esa mujer, hija, tu fe te ha hecho salva. Y decirle como le dijo a la hija de Jairo, a ti te digo, niña, levántate. Póngase de pie, hermano. Levántese usted primero. Y hoy tenemos la oportunidad de presentar esa necesidad ante Cristo. La búsqueda produce resultados. El resultado de confiar en Jesús. Quiero pedir al ministerio que venga, hermano, un momento. Y si hay alguna necesidad en medio nuestro, yo le digo, Cristo puede. Él quiere salvarla, así como lo hizo a esa mujer del flujo de sangre. Si hay alguien que en estas últimas horas de este día que hemos dispuesto de buscar al Señor Jesús, quiere venir al frente y decirle, Señor, aquí estoy como Jairo, necesitado, Señor. Quizás su fe está queriendo ser debilitada en la búsqueda, en ese proceso de intercesión por su familia. Usted dígale, Señor, aquí estoy. Para que así como le dijiste a Jairo, no temas, solamente cree, porque el milagro va a estar hecho. Usted puede decirle al Señor ahora en esta tarde, yo necesito esa palabra, Señor.